gustaría darles una cálida bienvenida a esta charla diálogo organizada en colaboración con Paz Malín España y la Universidad de Zaragoza. La charla tiene como objetivo arrimar enfoques y tender puentes entre la milenaria tradición contemplativa, tal y como se viene practicando en el budismo desde hace más de 2500 años, y los recientes desarrollos científicos que están demostrando en las últimas décadas los efectos altamente benéficos y saludables de la práctica en el ámbito de la salud, la empresa y la educación. Se apaga el micrófono. Sí. Para ello contamos con dos representantes de excepción en ambos ámbitos. Por un lado, damos la bienvenida al venerable Yetul Jigme Rinpoche, que nos hace el honor de visitar España dentro de una gira europea que le está llevando por distintos países. Jigme Rinpoche es un maestro de meditación que pertenece a los linajes Nyingma y Kagyu. Es el director espiritual de los monasterios Rigon Tasicheling en Parpin, Nepal, y del monasterio Rigon Tumten Mindroli en Orisan, que alberga una comunidad monástica y laica en el exilio de más de 5.000 habitantes. Rinpoche empezó a viajar por Europa a principios de los años 90, donde fundó las organizaciones Paz Malín para dar acogida a una creciente comunidad de estudiantes. En 2012 inauguró el Centro Ripa Internacional en Suiza, donde se organizan regularmente retiros de meditación y enseñanzas para estudiantes provenientes de todo el mundo. Es también el director espiritual del Centro Ripa de Moscú, en Rusia, donde cuenta con una importante comunidad de estudiantes. Rinpoche desarrolla además una intensa labor humanitaria en el poblado tibetano donde reside en Orissa y las poblaciones indígenas vecinas, donde ha lanzado un programa de potabilización de agua y de primeros auxilios que ha contribuido a mejorar la vida de un gran número de personas. Por otro lado, damos la bienvenida al doctor Javier García Campayo. El doctor García Campayo es catedrático acreditado de psiquiatría y director del primer máster de Mindfulness en España, impartido en la Universidad de Zaragoza. Es autor de varios libros que ayudan a difundir la utilidad y los beneficios de la práctica del mindfulness, sobre todo en el área de la salud y de la salud mental. Creo que no nos equivocamos si decimos que el doctor García Campayo es el Jon Kabat-Zinn español debido a su incansable labor para hacer que los beneficios de esta práctica lleguen al mayor número de personas posibles. En cuanto a mí, soy Begoña Martínez, miembro de Paz Malín y directora del Centro Ripa Internacional en Suiza y traductora de Jigme Rinpoche en español. Y durante esta charla tendré el placer de traducir a Rinpoche y haré de vínculo entre los ponentes cuando sea necesario. Tras la charla habrá también un pequeño tiempo de ruegos y preguntas para, si queréis aclarar y hacer preguntas a los ponentes, con mucho gusto. Así que, sin más, escuchamos al doctor García Campayo. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas sobre este tema, cómo mindfulness ha evolucionado en el siglo XXI y cómo, de alguna forma, está reconectándose con la tradición. Este sería el principal tema que yo les querría hablar hoy. Hablaremos un poco sobre, como les comentaba, la marca del siglo XXI, es decir, qué es lo que consideran algunos historiadores que es lo más importante del siglo XXI. Hablaremos de mindfulness, de las críticas que se le han hecho y de cómo vemos nosotros que va a ser el futuro de mindfulness en los próximos años. Si tuviésemos que elegir qué es lo más importante que ha ocurrido en el siglo XX, seguramente tendríamos muchos sucesos relevantes que seleccionar. Por desgracia, las dos guerras mundiales que involucraron a millones de personas que murieron con la primera utilización de la bomba atómica o la caída del muro de Berlín, del telón de acero, dos bloques que estuvieron durante muchísimo tiempo separados y en una guerra fría continua, o aspectos como la descolonización de los imperios coloniales, como el francés o el británico, o la llegada del hombre a la luna. Insisto, si tuviésemos que decidir qué es lo más importante que ha ocurrido en el siglo XX, seguramente serían muchas las posibles alternativas. Pues bien, para historiadores de la talla del británico Arnold Toynbee, lo más importante que ha ocurrido en el siglo XX, la marca del siglo XX, ha sido la llegada del budismo a Occidente. Fíjense que
esto se considera que es lo más importante, lo que más ha cambiado la vida de los seres humanos durante el siglo XX. Toynbee es un historiador que da una gran importancia a los aspectos espirituales y religiosos como fuente principal de la motivación de las acciones del cambio, no solo a nivel individual, sino a nivel de las sociedades. El budismo conectó con Occidente desde prácticamente el siglo XV, XVI, cuando llegaron los primeros exploradores, los primeros europeos, a algunas áreas asiáticas, pero fue en el siglo XIX cuando empieza a entrar en lo que llamaríamos el mainstream, la corriente principal. Fue Schopenhauer, el primer filósofo que habló específicamente del budismo en sus libros. Posteriormente, Nietzsche tiene todo un libro, El Anticristo, que está principalmente basado en esta tradición, y escritores como el norteamericano Henry David Thoreau fue el primero que traduce un sutra budista al inglés. En el siglo XX, esta conexión entre la cultura occidental y el budismo es mucho mayor, y así uno de los principales discípulos de Freud, Jung, hace un prólogo y comenta el libro tibetano de los muertos, que es una de las principales obras literarias de la tradición budista tibetana. Posteriormente, Hermann Hesse, el autor alemán, escribe Siddhartha, basada de una forma libre en la biografía de Buda, y fue uno de los libros de referencia para la juventud de varias generaciones, ¿no? Yo mismo crecí fuertemente influenciado por este libro. En los años 50, la generación Beat en Estados Unidos, con Jack Kerouac a la cabeza y su libro también de cabecera, Los vagabundos del Dharma, influenció todo ese periodo de la sociedad norteamericana de la época. Pero fue a principios de los 60 y de los 70 cuando, tras la invasión china de Tíbet a finales de los 50, muchos de los lamas que estaban allí emigraron a Occidente. También muchos otros maestros budistas de otras tradiciones emigraron principalmente a Estados Unidos, pero también a Europa. Y a partir de entonces el budismo empieza a entrar en la corriente principal, empieza a entrar en la forma de pensar de los occidentales. Sin embargo, la implantación del budismo en Occidente no ha sido tan potente como inicialmente pensábamos en los años 70 u 80. Yo recuerdo esa época, años 80, que está fuertemente involucrado con esa llegada del budismo a Europa, y muchos pensábamos que eclosionaría, que sería realmente una tradición de referencia. Pero, sin embargo, lo que nos dicen las cifras actuales es que unos 6 millones de norteamericanos profesan esta tradición, la practican, y en Europa aproximadamente unos 2 millones. Y estas cifras están estancadas hace aproximadamente 20 años. No hay una evolución, no hay un aumento de las personas que practiquen o que se sientan involucradas con esta tradición. Hay algunas de las razones que se plantean son desde una fuerte jerarquización de esta tradición hasta una importante influencia ritualística, hasta la dificultad para los occidentales de abordar algunas de las enseñanzas nucleares como el karma o la reencarnación, que cuesta para muchos de los practicantes occidentales. Sin embargo, cuando se ve la cifra de personas que están practicando mindfulness, que apareció unos 20 o 25 años después, a finales de los 70, principios de los 80, fíjense que las cifras son de más de 20 millones en Estados Unidos, están practicando de una forma habitual mindfulness, y más de 5 millones de personas en Europa. Y las cifras crecen exponencialmente en los últimos años. Las previsiones es que para los próximos 5 o 10 años estas cifras se tripliquen. Es decir, que de alguna forma lo que ha traído la práctica meditativa a Occidente ha sido incluso más que el budismo mindfulness. Cuando mindfulness se desarrolla a finales de los 70 en Massachusetts por John Kabat-Zinn, él lo que pretende es desarrollar una técnica que sea occidental, que
no tenga reminiscencias religiosas ni culturales, para que pueda ser practicada por todo el mundo. Y sobre todo que tenga una gran evidencia científica. En este momento, en nuestras sociedades occidentales modernas, la ciencia tiene un peso tremendo y es difícil hacer algo que no tenga ese apoyo científico. Él intentó desligarla en aquel momento del budismo porque seguía siendo algo muy relacionado con la New Wave, con el movimiento hippie, etc. Y lo consiguió, en el sentido de que, si ustedes ven las cifras de investigaciones científicas que hay de mindfulness en este momento, es una de las áreas de la neurociencia donde más se está investigando. Pueden ver la línea: en los años 80, 0 artículos publicados, en los 90, 10, 15, pero a partir del año 2000 esta progresión es absoluta. Tenemos datos aquí de 2015 y pueden ver que más de 800 artículos científicos publicados solo sobre mindfulness. Les decía que es una de las áreas donde más se está investigando, no solo por la aplicación que se hace de mindfulness en diferentes áreas como la salud, la educación, etcétera, sino sobre todo porque lo que consideran los científicos hoy en día es que las personas que practican mindfulness, meditación, de forma sistemática durante años, ese cerebro es funcional y estructuralmente diferente de la persona sana que no practica mindfulness. Hay un cambio importante. Y, de alguna manera, mindfulness, meditación, lo que nos permitiría es entender hasta dónde puede llegar el cerebro humano. Nosotros revisamos recientemente toda la evidencia científica de mindfulness en este libro que publicamos en Kairos, y para que se hagan idea, por ejemplo, respecto a su utilidad en el tratamiento de enfermedades psicológicas, me voy a ceñir solamente a esto porque sería muy amplio que tendríamos que comentar. Ven que, por ejemplo, en depresión, mindfulness se considera la psicoterapia más eficaz de todas las que existen, sobre todo en depresión recurrente. Se está utilizando también en ansiedad, donde mejora síntomas de ansiedad, de depresión comórbida. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo es tan eficaz como otras terapias, como la cognitivo-conductual, y también se está utilizando pues, desde estrés postraumático, ansiedad social, etc. Por ejemplo, en adicciones, tabaco, alcohol, incluso con conductas problemáticas, dificultades legales, etc., mindfulness se está utilizando con eficacia. Y también en el dolor, que es una experiencia sensorial, también tiene un componente cognitivo, un componente de pensamiento, y esto es bastante fácil de trabajar con mindfulness. Es decir, aunque la sensación de dolor sea similar, el afrontamiento que se hace de esta percepción es mucho mejor. De hecho, aumenta la calidad de vida. También se está utilizando en otros trastornos, como el bipolar, en psicosis incluso, ¿no?, para tener un mejor afrontamiento de las alucinaciones auditivas, en el trastorno por déficit de atención, o en trastornos somatomorfos, donde las quejas de dolor son muy importantes. Pero piensen que mindfulness también se está utilizando en individuos sanos. Desde la aparición de la psicología positiva en los años 90, se sabe que es diferente el afecto negativo, lo que es una enfermedad psicológica, de lo que es el afecto positivo, lo que sería la felicidad, el bienestar psicológico. Hoy se sabe que lo contrario de una depresión no es estar feliz, es simplemente no tener una depresión, pero no necesariamente ser feliz. Y lo contrario de ser feliz es simplemente no tener ese bienestar psicológico, pero no necesariamente tener una depresión. Yo les insisto en esto porque se sabe que 1/3 de la población a lo largo de la vida va a tener alguna enfermedad psicológica, 1/3. 2/3 afortunadamente no, pero de esos 2/3, la mitad, es decir, 1/3 de toda la población mundial no va a ser feliz, no va a tener esa sensación de bienestar psicológico. Ven que esto es diferente de tener una enfermedad psicológica. Un buen ejemplo sería un antidepresivo. Si yo tengo una depresión, tomo un antidepresivo y el 60-70% de las personas mejoran. Pero si no soy feliz y no tengo una depresión, me puedo atiborrar antidepresivos y no voy a mejorar un ápice mi sensación de bienestar. Ven que son dos temas diferentes. Pues bien, mindfulness, meditación, permite aumentar esta sensación de bienestar psicológico. Es muy eficaz para el manejo del estrés, se considera de las técnicas más eficaces, y piensen que el estrés se considera la enfermedad del siglo XX-XXI. Es también eficaz para la ansiedad, para la depresión, calidad de vida, para prevenir el quemado profesional, etc. Y por eso se está utilizando en muy diferentes entornos. En salud ya lo hemos visto, pero también en educación. Educación tanto universitaria. La población universitaria es de la más estresada que hay en la sociedad y de la que menos ayuda solicita
para ese estrés. Y por eso, en países como Estados Unidos, mindfulness se oferta de forma sistemática en universidades y también se está empleando en colegios, ¿no? Países como Gran Bretaña consideran que si toda una generación recibe mindfulness de forma sistemática, el país cambiará. Hay un potente compromiso en este sentido. Se está utilizando en el trabajo porque aumenta el bienestar en el trabajo, disminuye el estrés, mejora las relaciones entre los compañeros, el ambiente general de la empresa. Se está utilizando en el deporte también para aumentar la capacidad de estar en el momento presente cuando se está haciendo ese deporte, para aumentar los rendimientos. Se ha utilizado en prisiones, se ha utilizado en fuerzas de seguridad, etc. Este es un ejemplo de algunas de las empresas que están utilizando de forma sistemática mindfulness con sus trabajadores, para que se hagan idea. Es simplemente una pequeña muestra, son muchas más. En España también. En España estamos trabajando con bastantes compañías que quieren ofrecer esto a sus trabajadores como una forma de aumentar su bienestar psicológico. Se habla de que mindfulness es una revolución, en el sentido de que podría ayudar a mejorar, digamos, el bienestar de la sociedad en general. Como decía Gandhi, la sociedad cambiará cuando cada uno de nosotros cambie, y se piensa que es una forma de cambiar individualmente y de esta forma influenciará a toda la sociedad. Y por eso en países como Estados Unidos, senadores como Tim Ryan están enfatizando mucho el uso de mindfulness en diferentes áreas, está muy extendido, pero el país que está a la cabeza en este sentido es Gran Bretaña. El Parlamento británico sacó hace un par de años este manifiesto multipartido, La Nación Atenta, de Mindful Nation, donde hay un compromiso de todos los parlamentarios, de todos los partidos británicos, para incluir de forma sistemática en los próximos 15 años mindfulness en la educación, en la salud, en la judicatura, en diferentes áreas, por lo que les decía. Ellos piensan que la extensión de mindfulness a toda la población acabará cambiando la sociedad. Sin embargo, mindfulness, lógicamente, también ha recibido muchas críticas. Yo me centraré en las dos más importantes, que además están relacionadas con la tradición. Las hemos comentado con Rinpoche ahora en este periodo que hemos tenido. Por un lado, se le achaca una falta de valores a mindfulness. Todo ese movimiento de críticas se ha denominado McMindfulness. Y también se le achaca que está muy centrado en una felicidad hedónica, ligada al placer. Vamos a analizar un poco más todo esto. Mindfulness surge de la tradición principalmente budista, eliminando elementos religiosos, elementos culturales, etcétera, pero en ese proceso se le achaca que la motivación, la ética, se perdió también, ¿no? Se quedó convertida en una especie de técnica, simplemente. Esta descontextualización de mindfulness ha hecho que se esté utilizando en muy diferentes entornos, desde el culinario hasta sexual, hasta prácticamente cualquier fin. Y también se ha criticado que se utilice mindfulness, por ejemplo, en el ejército, en empresas, etc. Se ha llegado a pensar que es casi una panacea que sirve para casi todo. Y algunas de las personas que nos dedicamos a la transmisión de mindfulness hemos intentado reconectar todo este tema de valores. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos formación en mindfulness, incluimos sistemáticamente el aspecto de valores y sentido de la vida. Y otra de las críticas es que mindfulness, en la perspectiva occidental, se está utilizando sobre todo para la felicidad hedónica, es decir, una felicidad vinculada al placer. Es decir, disminuye el malestar psicológico, eso es así, pero sigue de alguna forma intentando disfrutar mucho del momento presente. Eso está perfecto, pero refuerza la idea del yo. De alguna manera esto chocaría con la visión budista tradicional, que lo que busca es alcanzar la iluminación, un diferente estado de conciencia que va muy ligado a la deconstrucción del yo, a que el yo sea cada vez más laxo, menos importante y uno esté cada vez más conectado con las otras personas, con el mundo que nos rodea. Por eso están surgiendo corrientes como lo que se llama mindfulness de segunda generación. Algunos representantes son Eto Sonin y William Gordon, nosotros hemos trabajado con ellos, y esta, digamos, nueva generación de mindfulness está más ligada con la tradición, es más respetuosa con el budismo, utiliza un mayor rango de técnicas meditativas, la ética es el núcleo del programa, incluye conceptos clave del budismo como el no apego, la ausencia del yo, la interconexión, a la vacuidad, y dedica un mayor tiempo a lo que sería la formación en mindfulness. ¿Cuál es el futuro de mindfulness? Y con esto terminaré para poder escuchar a Venerable Rinpoche, que es a lo que hemos venido todos. El futuro de mindfulness es una opinión personal.
Yo creo que estamos en un momento histórico clave. Algunos de los maestros de la tradición, de los maestros budistas, están empezando a enseñar mindfulness como una forma de acercar el budismo a Occidente, y muchas de las personas que estamos involucrados en la transmisión o enseñanza de mindfulness estamos volviéndonos a la tradición. Es decir, hay una confluencia entre ambos. Se habla de que hay 3 grandes tipos de meditación. Esta es la clasificación que hace la ciencia, la psicología. Por un lado estarían las meditaciones atencionales, que lo que buscan es desarrollar la capacidad de atención. Mindfulness es atencional. Estarían las meditaciones generativas, que pretenden desarrollar en la mente cualidades que no se tienen o que se tienen de forma incompleta. Por ejemplo, el desarrollo de la compasión, de la aceptación, de la ecuanimidad. Serían meditaciones generativas. Y existiría un tercer grupo, y último, se considera más complejo, más elevado, que es lo que se llama meditaciones deconstructivas. Lo que buscarían sería la deconstrucción de la idea del yo. La ciencia, en este momento, se considera que solo ha podido traer de las tradiciones contemplativas como un 5% de todo lo que tienen que ofrecer. Y básicamente lo han traído de las meditaciones atencionales, de mindfulness, un poco de las generativas, compasión, y prácticamente nada de las deconstructivas. En este momento solo hay un estudio de investigación sobre este tipo de meditaciones. Se habla de que estamos ahora en la tercera ola de mindfulness. La primera empezó hace 30 años con Jon Kabat-Zinn, con mindfulness como tal. Se habla de que hace unos 10 años empezó la segunda ola, donde se enfatizó los aspectos de compasión, otra técnica psicológica muy complementaria a mindfulness, y que en la tradición budista se dice que mindfulness y compasión son las 2 alas del pájaro de la sabiduría. Y se considera que en este momento, en estos últimos 2-3 años, estaríamos en la tercera ola de mindfulness, que serían las técnicas deconstructivas, la ecuanimidad. Empieza a haber una especie de caldo de cultivo a nivel mundial para el desarrollo de esta tercera ola, que se ha denominado psicoterapia o técnicas contemplativas. De alguna forma, lo que se pretende, ya ven que hay incluso libros sobre esto, sobre psicoterapia contemplativa, lo que se pretendería sería traer toda la sabiduría que han generado las tradiciones contemplativas a lo largo de milenios y intentar, mediante la ciencia, mediante la psicología, adaptarlas al concepto occidental, eliminando algunos aspectos más ligados a la cultura o a la pura religión, de manera que puedan ser útiles para la humanidad, aumentando su bienestar, su sensación de felicidad. Hay un potente compromiso en este sentido. Nosotros también estamos en esta línea. Ayer mismo presentamos este libro que, de alguna forma, es el resumen de esto. Es decir, es un mindfulness, pero enmarcado dentro de la tradición. Por ejemplo, algunos de los aspectos que defendemos es que mindfulness no debe ir solo, debe ir con compasión, debe ir con aceptación, ecuanimidad, con mindfulness interpersonal, un aspecto clave, porque la mayor parte de nuestra vida estamos relacionándonos con otras personas y no hay demasiado desarrollo de cómo se utiliza mindfulness en la relación con las otras personas, y todo ello en el centro estaría la deconstrucción del yo, ¿sí? En vez de reforzarlo, que es un poco lo que a veces ocurre con la práctica de mindfulness aislada, el tomar conciencia de que el final de las tradiciones contemplativas es ese intento de disolución, de deconstrucción del yo y de conexión con una realidad mucho mayor, una realidad absoluta, que son los demás seres humanos y todo lo que nos rodea. En suma y en conclusión, podríamos decir que el elemento clave del siglo XX ha sido la llegada del budismo a Occidente, que curiosamente, la expansión de las prácticas meditativas no las ha conseguido el propio budismo, sino la está consiguiendo más mindfulness. Pero una vez conseguido este proceso, mindfulness está de alguna forma reflexionando y queriendo volver a su origen, a la fuente primordial, es decir, a la tradición. Y en mi opinión, la colaboración sistemática entre tradiciones contemplativas, budismo en particular, y ciencia occidental va a permitir el desarrollo de estas técnicas contemplativas de manera que puedan ser beneficiosas para toda la humanidad, que puedan ser utilizadas y que puedan expandir esta sensación de crecimiento, de bienestar entre toda la especie humana. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor García Campayo por sus ideas súper interesantes. Yo creo que vamos a dar paso sin más al venerable Gyatro Jigme Rinpoche. Hello everyone, good evening.
I was hoping actually if the doctor could go on a little bit longer, so I would have to speak a little bit less. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que estaba esperando que el profesor seguiría hablando un poquito más, así yo tendría que hablar un poquito menos. This is the mindfulness practice tonight. Very well structured, statistic, well presented. Very impressed to see the work of the Dr. Kampiu presentation. Ha sido una presentación muy interesante, muy bien estructurada y presenta muy bien. Felicidades, la he disfrutado mucho. Yeah, so once again, good evening everyone. Una vez más, buenas tardes a todos. I didn't come prepared anyway, but I will try to say a few words. Y la verdad es que no he venido muy preparado, pero trataré de decir unas palabras. I'm extremely happy actually that a time like this has happened, that we can see that a scientist and a Buddhist teacher can actually talk together and make a common ground and common sense. Y estoy extremadamente feliz de ver este momento, ¿no?, en el que un científico y un budista se pueden reunir y pueden compartir y establecer una base común de diálogo. First, I must say that I'm not a very good mindfulness practitioner myself. Primero tengo que decir que no soy un buen practicante de mindfulness. So, today we realize here that we could actually talk about mindfulness, which is the common ground we're touching on, science and Buddhism. Y hoy, sin embargo, nos hemos dado cuenta de que podemos hablar de mindfulness y establecer ese terreno común que es la ciencia y el budismo. Which actually shows that we both agree that the mind do exist. Y lo que demuestra, de hecho, que la mente existe. Or, in other words, that the mind don't exist. O dicho de otra manera, que la mente no existe. In both cases, Buddhists win. En ambos casos gana el budismo. So I'm very happy to be here to talk about some mindfulness and with a solid proof and evidence that the science is providing. I don't have to do any job. Así que, sea como sea, estoy muy feliz de estar aquí para hablar de mindfulness y además sin tener que demostrar nada porque la ciencia ha hecho todo el trabajo. Now, if we look at the Siddhartha's life story, which is basically credited as the founder of the meditation, mindfulness. Y si examinamos un poco la vida de Siddhartha, que fue el fundador del budismo, we found that in the Siddhartha's life, what made him, develop impartial investigation into the things. Nos daremos cuenta de que lo que le motivó al príncipe Siddhartha a querer encontrar, el investigar la mente, the environment that he lived, the environment that he confronted, the external environment as well as internal, mental kind of experience that he was going through. Tanto las condiciones externas en las que vivió, como las condiciones también internas dentro de su propia mente, todo lo que atravesó.
So to some degree, we are also going through the same situation today. See, our own environment, some of that our own making, our own projection, and the mental, state of experience relating to that environment. Nos podemos dar cuenta también que actualmente estamos atravesando una experiencia un poco similar, tanto en cuanto a las condiciones exteriores, a lo que proyectamos en el exterior, como a el propio estado de nuestra mente, lo que experimentamos desde el interior. So what he was actually looking at is that the environmental material or objective field of his experience seems to have a different reality to it. Y lo que empezó a darse cuenta es que la percepción o la experiencia de su realidad exterior tenía un sentido un poco distinto. And the subjective mind, which is perceiving or which is interpreting this objective field of experience, has also a different reality. Y que la mente subjetiva que está experimentando la realidad objetiva tiene también una realidad en sí misma. So between these two, how to say, inability to understand or see through the reality, a great deal of confusion started. Y debido a esta incapacidad de realmente poder percibir cuál era la verdadera realidad de su mente, esto se dio cuenta de que creaba una gran confusión. Out of this confusion grew all the kind of, how to say, dissatisfactions or all kind of pain or suffering, so to speak, out of this confusion, because there is a different reality than what we think it is on the objective field and on the subjective field of mind. So not seeing that reality creates the ground for confusion, which becomes the source of so many of our problems and pain and suffering. Y se dio cuenta de que esto precisamente, que el hecho de no poder ver y reconocer la verdadera realidad de su propia mente creaba mucha confusión en la realidad exterior y que todo esto era, por tanto, la causa del sufrimiento en el que se veía inmerso. So this is probably one of the basic reasons why Siddhartha want to seek, want to search, what is bothering him deeply, this misunderstanding, this confusion. Y esto fue lo que motivó a Siddhartha a querer salir a la búsqueda, a encontrar la causa que era aquello que le estaba molestando tanto, encontrar la causa y entender esta confusión. The reality, the possible reality that things don't exist in the absolute manner as things do seems to be. El hecho de que las cosas no existen de manera absoluta tal y como nos parece que existen. And that one's own mind perception isn't exactly, or possibly is not exactly what it is. Y que la percepción de la mente no corresponde exactamente a lo que las cosas son en realidad. So there's the real possibility that the so-called me or I, subjective and objective experience, may not actually exist. Y existe así la posibilidad de que quizás esa experiencia subjetiva del yo quizás no exista. So because there's a deep down suspicion somehow in us that maybe I actually may not exist. Y existe esa sospecha subyacente de que quizás ese yo, el yo, no existe. Therefore, we need to possess things to call me. Y por eso tenemos que poseer cosas que refuercen ese yo. Our attempt to personify objective field,
sensorial field, emotional field, mental field, is to prove, or is to an effort to prove the existence of me. Y así pues, este intento desesperado de personificar nuestras experiencias, tanto sensoriales como de cualquier tipo, es un intento por reforzar la idea del yo. Because the reality is that the more we have a sense of I existing strongly or permanently, more possibility of suffering. Lo que ocurre en realidad es que cuanto más nos empeñamos en sostener y mantener esta idea del yo, más estamos prolongando el sufrimiento. Because the sense of trying to personify ego is what produces craving. Porque es precisamente este intento de personificar y de afianzar el ego lo que crea el hecho de querer más, esta avidez. The real reason behind our craving is the need to prove I exist. La razón que motiva esta avidez es la necesidad que tenemos de demostrar que existo. See? And then another side of the coin of craving is aversion. Y la otra cara de la moneda de esta avidez, de este querer más, es la aversión. So two big features, craving, aversion, source of our disappointment and our pain and our suffering. Así que son estos dos aspectos, este apego, este querer más, y la aversión son las dos caras de la misma moneda que crean y generan el sufrimiento. So in this case, the Siddhartha was bothered with this situation and wanted to find out what really is the truth. Siddhartha fue precisamente esto lo que le motivó y lo que le molestaba y lo que quería encontrar, a lo que quería encontrar respuestas. What he found through the training of meditation, see, the path, the instrument to finding the truth has always been meditation. Y así descubrió que el camino real para poder ir más allá y para encontrar respuestas a estas preguntas era la meditación. What he found through the power of meditation is not that the existent does not really exist, so to speak. Not that the existence doesn't exist. Y lo que encontró fue no que la existencia no existiera. What he found is the absence of permanent existence. Lo que halló fue la no existencia de una existencia permanente. See, absence of a permanent existence. Ausencia de una existencia permanente. That is the biggest finding of the Buddha. The revolution began from here. Y este fue el gran hallazgo de Buda. Aquí es donde empezó la revolución. So what it means is that things do exist as normally as it is, as we see, as we feel. Así que las cosas sí que existen de forma normal, tal y como las percibimos. But nothing has a permanence, heritance, or substance constitution in it. Nothing. Pero no hay nada que posea de manera intrínseca e inherente una existencia propia. So things exist, conditioned, many things put together, temporarily create that illusion, temporarily create that image of something existing, but temporarily. Las cosas existen, los fenómenos existen de manera temporal, debido a la reunión temporal de ciertas causas y condiciones que en un momento crean una ilusión de existir, pero que solamente ocurre de forma temporal y pasajera. The famous example is the wheel, what called wheel, horse wheel, or what do you call it? Wheel, right? Yeah. Wheel cart, yeah. This is a famous analogy, see. The wheel cart
like chariot, let's say chariot, yeah? Chariot as the wheel running on the chariot. Yeah. Y el ejemplo clásico que se da son como las ruedas de un carro. When the chariot is running, it is the temporary the illusion or image of a chariot running temporarily on that spot because of contributing existing conditions and supporting factors. Cuando la rueda de un carro está rodando, se produce gracias a la reunión de ciertos factores contribuyentes en ese momento. When the chariot is taken apart piece by piece by piece by piece, there is no chariot to be found. Pero cuando vamos desconstruyendo poco a poco, parte por parte, las partes de ese carro, nos damos cuenta de que el carro o la rueda del carro no existe. So the chariot exists only because on the base of interdependency. Y por tanto, el carro existe únicamente sobre la base de la interdependencia. That is one of the most important finding of the Buddha, that he is not negating things. He believes, he accepts things do exist, but things exist temporarily. Things exist on the basis of interdependency. When the cause and conditions taken apart, there is nothing that is permanent. Así pues, este fue el gran hallazgo de Buda. No negó que la realidad existiera, pero afirmó que la realidad, los fenómenos existen de manera temporal y pasajera. Se produce la existencia en un momento dado cuando se da la reunión de ciertos factores contribuyentes, pero cuando estos se disuelven, la realidad, ese fenómeno desaparece. Por lo tanto, existe de manera transitoria. So therefore, each of our experience in life is three characters. Each of the existential experience has three characters. Y así pues, todas nuestras experiencias en la existencia tienen tres características principales. One is transitory. La primera es que es transitoria. All things change Todo cambia because it is lacking in inherent permanence. porque carecen de esa existencia inherente. Because things change, it is unsatisfactory. Y puesto que todo cambia, esto es lo que conlleva este aspecto de insatisfacción. See? And because things change, absence of any inherent solidity, therefore emptiness. Y puesto que todo cambia y todos los fenómenos carecen de esta existencia propia e inherente, esto da lugar, o de aquí comprendemos la vacuidad. So what the Buddha discovered from this search is the interdependence theory. Y a través de esta investigación, por tanto, lo que Buda descubrió es la teoría de la interdependencia. From the interdependence theory, what Buddha found, absence of any permanence, therefore empty of self or personification. Y gracias, por tanto, a la teoría de la interdependencia, lo que se dio cuenta es que nada existe realmente de forma unilateral o de forma propia e innata, y esto es lo que de aquí podemos entender la vacuidad. Another character that the Buddha discovered, which is again a very important part, is when he discovered that there is nothing concretely permanent in our existence. Things are interdependent, therefore subject to change, subject to impermanence, subject to dissolve. That gives rise to the next very important thing, is not about because things are empty, so there is nothing. It's not about that. Y lo siguiente que descubrió es que desde la interdependencia y que las cosas no existen por sí solas y que todo es transitorio, no quiere decir tampoco que nada exista.
This finding gave rise to another important aspect of the Buddha's teaching. Y esto, por tanto, dio lugar a otro aspecto muy importante de la enseñanza de Yeah. Buda. Because things are transitory, empty of any inherent permanence, therefore fragile. Y puesto que todo es impermanente, transitorio y desprovisto de una existencia propia, los fenómenos son muy frágiles. Thus, such realization gave birth to compassion. Y fue esta realización lo que hizo nacer en él la compasión. Because things are interdependent, transitory, impermanence, inherently empty, therefore, natural way to respond, caring, kind, compassion. Y puesto que la realidad, todos los fenómenos son transitorios, impermanentes, desprovistos de toda existencia inherente propia y por tanto frágiles, esto hizo que naciera en él una gran compasión, fue algo que le conmovió enormemente y que hizo que naciera en él una gran compasión. Because we are interdependent, our happiness is others' happiness. Y puesto que somos interdependientes, nuestra felicidad depende de la felicidad de los demás. Others' unhappiness is our unhappiness. Y la infelicidad de los demás se convierte también en nuestra propia infelicidad. So we matter to others as much as other matters to us. Y así pues somos tan importantes para los demás como los demás son importantes para nosotros, o nosotros somos tan importantes para nosotros como son los demás para nosotros. Especially because we are interdependent, transitory, empty of inherent permanence. Debido precisamente a esto, a que somos impermanentes, transitorios y que somos interdependientes. So the compassion, the idea of compassion in Buddhism is very strongly embedded in the fact that we are interdependent. So it's our natural response to be kind, to be compassionate. Because when we care and when we kind and to be compassionate, we are acting less selfish. Así pues, la noción de la compasión en el budismo nace precisamente de esto, del hecho de que somos interdependientes, que estamos relacionados los unos con los otros y que la felicidad de los demás depende de nuestra propia felicidad. Es un acto natural. So some people may think that how come emptiness and compassion can work together? Mucha gente se pregunta cómo es que la vacuidad y la compasión van de la mano. That's exactly how it works. Yeah, the theory of interdependency, where compassion works. Y es así precisamente como funciona en la teoría de la interdependencia, basado en la teoría de la interdependencia, que es de donde surge y nace la compasión. If things are permanent, there's almost no basis to develop compassion, according to Buddhist teaching. Ya que si las cosas fueran permanentes, no habría manera de poder desarrollar la compasión según las enseñanzas budistas. So this way, the mindfulness practice started on the basis of this investigation into the different components of my environment, my mind, my feelings, my emotions, and so on. Y así pues, la práctica de mindfulness por parte de Buda empezó así, en esta investigación de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mis emociones, con esta idea, con esta intención. I would like to say that this mindfulness has its origin as a shamatha and vipassana, the words that is used in the historical context of the Buddhist teaching. Shamatha, vipassana. This is the basis of mindfulness practice. Me gustaría aclarar también que el origen de mindfulness hunde sus raíces en las técnicas tradicionales del budismo, shamatha y vipassana, y que mindfulness está compuesto de estas dos técnicas. The mindfulness is a very useful translation, which is working really well, especially in the West.
But it is not a third kind of meditation, if some people may think it like that. The mindfulness is a direct translation of shamatha vipassana context. Y mindfulness es una traducción o una adaptación que está funcionando muy bien en Occidente, pero tiene que quedar claro que es una traducción de estas dos técnicas, de shamatha y vipassana, y que no existe un tercer tipo de meditación que sería mindfulness. So therefore, vipassana is this insight meditation which brings the truth of the reality, which is then called the wisdom according to Buddhist teaching. Así pues, vipassana, que se traduce en idioma occidental como visión penetrante, es esta técnica de meditación que ayuda a revelar la verdadera naturaleza de la realidad. Now I want to say something about seeing. In Buddhist term, we never use looking for something. Me gustaría aclarar un poco este aspecto en tibetano cuando hablamos de... No, pas tibetano, Buddhism. Perdón, en budismo. Cuando hablamos en budismo de ver, que nunca utilizamos el término mirar, sino que siempre se habla de ver. We give big difference between looking and seeing. Hay mucha diferencia en el budismo entre ver y mirar. See. And then we give big difference to thinking and awareness. Y hay también una gran diferencia entre el término pensar y el término consciencia, o ser consciente. Thinking cannot be in the present moment. Pensar nunca puede producirse en el momento presente. Awareness can only be in the present moment. Sin embargo, ser consciente es algo que va a ocurrir siempre en el momento presente. So, awareness is experience. Por tanto, ser consciente es la experiencia. The experience of nowness. Es la experiencia de la hora. When the experience of nowness happens, there is awareness but no thinking. Cuando se produce esta experiencia del momento presente, hay consciencia del momento presente y no hay pensamiento. Comprendo. ¿Entendéis? Yeah. So if we are thinking in meditation, then you are not meditating. Así que si estamos pensando durante la meditación, entonces no estamos meditando. So therefore, seeing, Ver needs to be experienced. El ver necesita ser experimentado. Seeing cannot be just intellectual understanding. Ver no puede reducirse únicamente a una comprensión intelectual, Because awareness cannot be intellectual understanding. porque el ser consciente no puede limitarse únicamente a una comprensión intelectual. That's what I hear Dr. Campio highlighting, the fact that now there's a third wave needed to start. Y esto me lleva a lo que el doctor Campayo estaba mencionando, que está surgiendo ahora una tercera ola dentro del mindfulness. Because we need to go beyond just attentive or focused point of meditation. Porque tenemos que ir más allá del tipo de meditación atencional And to arrive at this deconstructive method, which is basically applying the insight meditation. y para llegar a este tercer tipo de meditación, que es el deconstructivo, que en realidad se asemeja mucho o se vincula a Vipassana, al método de meditación visión penetrante, One need to experience.
Se necesita experimentar. Because of this, actual consciousness, see, or the experience of nowness, awareness, is non-substance, non-material. Y así pues esa experimentación del momento presente, esa conciencia del momento presente es... It's not esta experimentación del momento presente es no sustancial. Now, there is a real collaboration between science and Buddhism, especially on the neuroscience, and I think you know better than me. But there will be, of course, science has now made a very, big leap, and the scopes are still enlarging and increasing. There's never a definite thing in science. That's a good thing. Y por supuesto que ahora está habiendo unos grandes puentes entre budismo y ciencia, sobre todo en el campo de la neurociencia, y la magnitud de este campo de investigación sigue variando, sigue fluctuando y seguirá haciéndolo porque hay muchos campos por explorar. Science is quite puzzled, I believe. I'm not a scientist, I don't have much clue over science anyway, but I think science is quite puzzled at this point how to put the consciousness, the experience of awareness into the material and physical location of the brain. Y creo que ahora se habla mucho y hay mucho revuelo dentro del mundo científico en cuanto al estudio de la consciencia y es un campo... Please correct me if I'm saying something really stupid. Y le dice al doctor Campayo, por favor, corrígeme si estoy diciendo algo tonto o algo que no tiene sentido. Decía Rinpoche también que él no es un científico que no sabe mucho sobre esto, pero que actualmente está habiendo mucho revuelo dentro de la ciencia con el hecho de la consciencia, del tratar de entender la consciencia y de reducir la consciencia, saber dónde se sitúa dentro del cerebro humano. That is something interesting to look forward. Es algo a lo que yo tengo muchas ganas de saber qué da como resultados. So I believe that the third wave of mindfulness would probably bring this into focus sooner or later. Y quizás esta tercera ola del mindfulness tratará de explorar este aspecto también, más tarde o más temprano. Then, because the Buddhist theory, interdependency, does not bring into conclusion that there is a creator. Otro aspecto importante también es que en la teoría budista de la interdependencia no llega a la conclusión de que haya un creador. So since there is not real a sense of creator, say, Buddhist sense of faith is a very difficult notion. Y puesto que no hay esta noción del creador en el budismo, todo el concepto de la fe dentro del budismo es algo muy difícil de entender. Lacking in a central authority or central figure. Yeah. Esta falta de una autoridad principal, una figura principal, Because things only exist as to interdependence. Puesto que todo existe únicamente sobre la base de la relación interdependiente. So therefore, faith is some kind of preliminary in the Buddhism approach. Preliminary. Y sin embargo, la fe es un concepto preliminar dentro de la enseñanza budista. Faith is not the most important, most primary thing in Buddhist teaching. Faith is a preliminary step. La fe no es la parte más importante dentro del budismo, es una parte marginal, una parte...
Yeah. Preliminary. Just the beginning. How would I say? Entry point. Okay. La fe, por tanto, es una parte preliminar, es un punto de entrada dentro del budismo, pero no es la parte principal. That doesn't mean that you can do anything you want or you can become anything you want. Some people have misunderstanding because there is no real central authority in Buddhism. Somebody thinks that, it's a way of life, it's a lifestyle. You can be any crazy as you want. Then call it Buddhist. Pero eso no quiere, el hecho de que no haya un creador o que no quiere decir tampoco que se pueda hacer lo que a uno le dé la gana. Mucha gente llega al budismo y dice, no, el budismo no es una religión, es simplemente una filosofía, una manera de entender la vida, y interpreta el budismo un poco a su manera, ¿no? Como quiere. And meditation, whether shamatha or vipassana, is just a tool. Y la meditación, bien sea shamatha o vipassana, es solo una herramienta. The aim, if there is an aim in Buddhist path, is to get to the wisdom. Y si hay un objetivo dentro del camino budista es llegar a la sabiduría. So wisdom, insight, is the ultimate thing a Buddhist seek on the path. La revelación de la sabiduría es el objetivo final de un buscador dentro del camino budista. Ultimate insight into the reality or nature of reality. Esta visión última o percepción última de la naturaleza de la realidad. Because that Buddhist belief has the power to remove all kind of ignorance. Porque según el budismo es esta revelación la que tiene el poder de acabar con el sufrimiento. See. So, wisdom, insight, getting to the nature of reality, ultimate purpose of Buddhist path. Así que es la sabiduría, esta percepción en la naturaleza última de la realidad, lo que constituye el objetivo último del budismo o del budista. Conclude now. Because of this lacking in central authority, thus the importance of lineage, tradition, and a real proper guide, instructor on the path and practice of meditation is very crucial. Y precisamente debido a esta ausencia de figura central o de creador dentro del budismo, la importancia del linaje, de esta transmisión ininterrumpida de sabiduría de maestro a discípulo es muy importante. And because of that, me personally feel really grateful to the Buddha, of course, and all the teachers that really selflessly tried to embody this wisdom to share with the humanity. Y por esta razón yo personalmente me siento profundamente agradecido al Buda y a todos los maestros del linaje que de manera totalmente desinteresada y han encarnado esta sabiduría de maestro a discípulo y que ha llegado hasta aquí. In the end, all this means, at the end of the day, to become a better person. Y al final del día, todo esto de lo que se trata es de convertirse en una mejor persona. Better person means less ego. Ser mejor persona significa tener un poquito menos de ego. Less ego, more happy. Y con menos ego se es más feliz. Then meditation works. Y entonces la meditación funciona. If not, double ego after meditation, then it's not working. Porque si después de meditar tenemos doble ego, no funciona. So, good luck. Thank you. Así que buena suerte, muchas gracias.
Pues abrimos si queréis hacer preguntas. Sí, buenas tardes. Primero, antes de nada, quería felicitar a los dos ponentes por la maravillosa exposición, ¿no? Yo tengo una duda porque hay dos términos que han salido constantemente. Uno es el mindfulness y otro es la meditación. Entonces, yo querría saber exactamente cuál es la diferencia, si son dos cosas completamente distintas, si una... Me ha parecido entender que el mindfulness se refiere a lo que sería la meditación atencional o concentrativa, y en el caso de que sea así, ¿qué necesidad hay de estar con dos términos que se refieren a lo mismo? Yo puedo entender a lo mejor que el mindfulness tiene un mayor gancho de marketing venido de Estados Unidos, pero parece como si quisiera vender lo que ya el budismo hace muchos siglos que practica, ¿no? Que sería la meditación concentrativa. Y de hecho la última tendencia que he entendido hacia la meditación deconstructiva, a la contemplativa, parece que todavía se quiere parecer más a lo que sería en conjunto a la meditación. Muchas gracias. Sí, te contesto. Mindfulness sería, por un lado, un estado de la mente que consiste en estar en el momento presente con aceptación, y las técnicas que permiten desarrollar este estado de la mente. La principal técnica para desarrollar este estado de mindfulness sería la meditación, pero no cualquier meditación, sino, como hemos comentado, las atencionales, no las generativas o las deconstructivas. Y por otro lado, desde la perspectiva de mindfulness, de la psicología, ese estado de mindfulness también puede desarrollarse sin practicar meditación. Este es un tema importante porque mucha gente no va a poder querer practicarla, aumentando con métodos psicoeducativos la aceptación. Se considera que el principal cambio que produce mindfulness es el aumento de la aceptación de la impermanencia, de la aceptación, y esto podría desarrollarse mediante métodos psicoeducativos. Por eso no sería exactamente lo mismo. Está muy relacionado, pero no es exactamente lo mismo. No sé si te contesto. Yeah, as Dr. Kampe was saying that mindfulness is a kind of a state or a way of doing things, experience, and it's of course the meditation. You have to stop. Oh, sorry. So, yeah, as Dr. García Campayo was saying, como estaba diciendo el Dr. García Campayo, la mindfulness es tanto un estado de la mente como las herramientas que permiten acceder a ese estado. Basically, the Sanskrit word for meditation is bhavana. See, bhavana means training, to train. There are all kind of, methods that we are using to train the mind. So all are training the mind, disciplining the mind, whether it is mindfulness, which is actually shamatha, as I described earlier, shamatha. So, si miramos el término sánscrito, Pali, es bhavva para meditación, y bhavna, este método lo que quiere decir es práctica, entrenamiento, disciplinar la mente. Entonces, mindfulness, que en realidad se refiere más bien a shamatha, lo que hace es esto, es disciplinar la mente, ayudar a disciplinar la mente. And the shamatha and the vipassana are the classic names of this entirety of meditation, can be put under these two. Shamatha, calm abiding, which is the one-pointed, attentive meditation that we are talking about in the mindfulness. Y en realidad todos los tipos de meditaciones se pueden resumir en estos dos tipos de meditación, shamatha y vipassana. Shamatha es la meditación atencional unidireccional de concentración en un punto y de calma, que lo que ayuda a generar es la calma mental. And then the vipassana brings insight now more into the reality of nature. Y el segundo tipo de meditación, vipassana, que lo que ayuda es a desarrollar el insight, la visión penetrante, que nos ayuda a ver entrar en la verdadera realidad, naturaleza de la realidad. And then there's also other kind of meditation like mantra meditation, divination, divinity meditation. There are all kind of meditation, but all are called bhavana, means training.
Y luego hay otros tipos de meditación, como la meditación con soporte de mantras o de divinidades, pero todos ellos en realidad lo que hacen es ayudar a entrenar la mente. Nos referimos de nuevo a este término de bhavana, de entrenamiento. So mindfulness is one meditation, one type of meditation, where meditation is the name for all training, bhavana. Y así pues, mindfulness sería un tipo de meditación, un tipo de todas estas meditaciones, y teniendo en cuenta que meditación se refiere a este aspecto de bhavana, de entrenamiento. En primer lugar, dar las gracias a las 3 personas que estaban delante de nosotros, traductora que lo hace muy bien, al doctor García Campayo por la excelente explicación y al venerable Rinpoche. La pregunta es para el venerable Rinpoche. Yo medito casi todos los días, me encuentro la paz, el bienestar, pero he oído que si hay pensamientos no hay meditación. Yo no sé cómo quitarme los pensamientos. Gracias. Yeah, I'm happy to see that you are meditating quite regularly. That's quite rare also somehow, doing meditation daily basis. I find a lot of people talking meditation these days. Estoy muy feliz de saber que meditas regularmente y es verdad que es muy importante, la práctica regular y cotidiana es muy importante porque actualmente hay mucha gente que habla mucho de meditación. But thinking meditation, many people. Pero muchos de ellos piensan en la meditación. So, so I think if you discover thoughts in your meditation, first of all, it means that you are meditating. That's a good news. Y bueno, si descubres que hay pensamientos en tu meditación, eso está bien, estás descubriendo que hay pensamientos y significa que estás meditando. No. But thoughts are not necessarily hindrances or not necessarily something fault. Thoughts are bound to rise anyway. De todas maneras, los pensamientos no son obstáculos ni es nada erróneo, es algo normal que seguro que va a surgir. Main thing is to see the thought as thought only. Aquí lo principal de lo que se trata sencillamente es de ver que el pensamiento es solo un pensamiento. Hola, buenas tardes. Good evening, Rinpoche. No sé si mi pregunta vaya a ser un poquito incendiaria, no es mi intención. Estáis diciendo que hay que volver con el mindfulness al budismo. El budismo no es una religión en sí, pero sin embargo sí que tiene jerarquías y digamos que no se pueden llamar dogmas, pero una serie de esto hay que cumplirlo y esto no. Entonces, ¿cómo se puede interactuar y ser todos iguales si se vuelve a eso? Quiero decir, si el mindfulness se lleva a eso. Esa es mi pregunta, desde mi ignorancia. Muchísimas gracias. Because I think you said first, right, that the mindfulness has to go back to tradition. I said second, after you, so you after, please. Doctor García Campayo fue el primero en decir que el mindfulness tenía que volver a la tradición y yo fui el segundo, así que va a responder primero el doctor García Campayo. Efectivamente, hay esta tercera ola, cada vez está más claro para las personas que o practicamos o instruimos en mindfulness esta necesidad de vuelta a la tradición. Yo creo que mindfulness fue la forma en la que el budismo se adaptó inicialmente a Occidente. Yo creo que la historia del budismo es de una adaptación desde que pasa de la India a China, China a Japón, Tíbet, etcétera, ha estado adaptándose continuamente a la cultura del país, a la cultura del entorno. Y, en mi opinión, es una opinión muy personal, pero que he defendido en algunos foros y libros, fue la forma en que el budismo entró en Occidente. Ahora, mindfulness, digamos que reflexiona sobre sí mismo y quiere volver a la tradición. Pero la tradición
no implica volver a la jerarquía, volver a creencias religiosas. He comentado que uno de los principales problemas que ha tenido el budismo para su expansión en Occidente es, por un lado, la jerarquía, por otro lado, el ritualismo y, por otro lado, dos creencias que son difíciles para muchos occidentales, la ley del karma y el renacimiento. Entonces, la vuelta de mindfulness a la tradición budista sería a un budismo laico. Hay un potente movimiento de budismo laico con Stephen Batchelor y otros autores, y yo creo que ese sería el modelo, ¿no? No jerarquía, no dogmas, no tradición, pero sí ética, sí valores, sí práctica. No sé si con esto te contesto. Yeah, I do agree what he's saying. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor García Campayo. I think the main part is the blind belief doesn't exist in Buddhism anyway. Lo importante también es saber que de todas maneras la fe ciega no existe, nunca ha existido en el budismo. So what the Buddhism is encouraging is to find the fact and to find reasons to believe. Buddhism doesn't mean that don't have belief. No. Buddhism saying have belief, but have reason to believe. Find the reason, concrete reason. Y a lo que se invita en el budismo no es a no tener creencias, sino más bien a tener motivos, hechos y motivos para creer, para tener esas creencias. So once you know the reasons to believe, then there's no problem. See, you're aware what you're getting into, you always have a choice. Y una vez que se tienen los motivos para tener esas creencias, se es libre, cada uno es libre de seguir ese camino o no. Second thing is, I think we still don't have a real depth, I would say, of meditation. I think what is very popular in the West, in the Western society, there's a meditation, yes, there's going on very well, but the true depth of the meditation still not properly presented. Y uno de los temas que veo en Occidente con la extensión, la propagación de la meditación es que quizás sí se ha propagado mucho la meditación, pero todavía sigue faltando la profundidad de la meditación. And meditation, I think for many people, especially in the West maybe, is almost like a lifestyle. It's almost like a relaxation or a self-development to some degree. See, that's not the real purpose of Buddhist meditation. Y lo que veo en Occidente es que la meditación se ha convertido como una especie de modo de vida para aumentar el bienestar y lo que tenemos que saber es que ese no era el objetivo de la meditación dentro del budismo. So in the end, it's all about you. It's all about me then. Porque de este modo al final sigue siendo todo sobre yo, sobre mí mismo, sobre mi ser. See. So what is the use? Reinforcing my ego through meditation. Now I have a valid reason to say my ego is good ego. Porque ¿de qué sirve entonces si la meditación me va a servir para reforzar mi ego? Ahora tengo doble ego y mi ego es mejor, es más bueno. That's not the point. Because of this, to go back to the depth of meditation, we need a good instructor, a good teacher, necessary. No se trata de eso. Y para poder realmente entrar en las profundidades de la meditación, para surcar toda la profundidad que puede ofrecer la meditación, se necesita un buen instructor. So, yeah, okay. Buenas tardes, también muchas gracias por transmitirnos sus enseñanzas. Tengo dos preguntas diferentes, una para Rinpoche y otra para el doctor García Campayo. Vamos con la primera. Yo, ante todo, soy un desconocedor del budismo y hablo de mi percepción, perdóneme si me equivoco. El hecho de que no me haya acercado, por ejemplo, al budismo es por dos motivos. Uno, que
percibo algo muy común también en las demás religiones, que es precisamente eso, una existencia de una jerarquía, una estructura, que entiendo que algo tiene que haber, pero mi percepción es que es precisamente muy egoica y por tanto se pasa de unos valores. A mí escuchar estas enseñanzas de Buda me cautivan, me llegan al alma, al corazón, pero percibo que hay luego como un filtro egoico que transmite esos valores en forma de una moral que ya no es universal, ya va condicionada por la cultura, por la creencia, por el ego. Ese es un punto. Y el otro punto que no conecto yo con el budismo, por ejemplo, es percibo que es un mundo de hombres. No veo presencia de la mujer significativa, mientras que en mis clases de yoga aquí en Occidente es todo lo contrario. Puedo afirmar que al menos el 80% de las practicantes en mis sesiones de yoga son mujeres. For you, yes. Thank you. Thank you. That's for me. Yeah. First, I must say that most of our students that comes to the Buddhist program are women. Tengo que decir, la mayor cantidad de nuestros estudiantes también en los programas budistas también son mujeres. So en la jerarquía me refiero, perdón. Yeah. Now, hierarchy is different thing now. La jerarquía es otra historia. I would like to say this word. After the Buddha was enlightened, he didn't speak a word for 40-something days. Y me gustaría aclarar algo. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no abrió la boca durante 40 días. No dijo nada. Yeah. And because finally when he decided to speak, breaking the silence, there's one verse, what he said. Y por fin, cuando decidió hablar, romper el silencio, pronunció un verso. He says that profound peace, unelaborate state of luminosity, Este estado de paz profunda y este estado de luminosidad no elaborada, the nectar of all phenomena el néctar de todos los fenómenos that I have found. que he hallado. But I don't know how to share this with people, with others, how to share this. Y que no sé cómo compartir con mis semejantes. ¿No se oye bien? ¿Quieres que lo repita? No se ha oído bien. Such profound and beautiful peace that he found, but don't know how to share. He was at pain, not knowing how to share, how to make people understand. Que este néctar que había encontrado era algo que él no podía compartir, que le causaba gran dolor, gran sufrimiento, el no poder compartir con sus semejantes esa paz que había encontrado. Because what he found was an experience that is beyond words and structures. Porque lo que había hallado es una experiencia que está mucho más allá de palabras y de estructuras. See, he could have remained silent forever. Y se podría haber mantenido en silencio para siempre. But his compassion Pero su compasión couldn't leave him in peace, that he wanted to really share what he found. But he wasn't sure how to speak of experience, just an experience. Su compasión hizo que no se pudiera quedar quieto, que no se pudiera quedar callado, que no pudiera, que tuviera que compartir lo que había hallado. So finally he decided to speak, choosing words, constructive words, structures, and so on, so that the others can actually, fellow human being, can use it as a tool to practice
and maybe experience what the Buddha experienced. Y así pues decidió romper el silencio, decidió utilizar palabras, estructuras, métodos que pudieran hacer que los demás entendieran y que pudieran beneficiar a los demás. Today, this wisdom is freely available to us after 2,500 years of Buddha's passing away, mainly because of these kind of structures and organizations. Not that the organizations are perfect, of course not. As with any religion, organized structure do have problems, but the good part we have to see also. Y así pues, gracias a la puesta en pie de estas estructuras, de estas organizaciones, como son, como buenas o malas, peores o mejores, en todas las religiones hay ciertas estructuras, pero es gracias a la puesta en pie de estas estructuras que la sabiduría ininterrumpida desde el tiempo de Buda ha podido transmitirse y permanecer intacta y llegar hasta nuestros días. The continuity of the teaching is partly dependent on having this structure till now. Y la continuidad de las enseñanzas ha sido posible gracias a que se establecieron estas estructuras. See. Now, in my case, my parent lost home, Tibet. One of the worst tragedy in the history of Tibet. We lost Tibet. En mi caso, por ejemplo, mi padre perdió su tierra natal, su hogar, el Tíbet. So when we arrived in India, I'm born in India. When my parents arrived in India, they have nothing, only devastation and suffering. Y yo ya nací en la India, pero cuando mis padres llegaron a la India no había nada, no había más que sufrimiento y devastación. But I never grew up into violence and aggression and vengeance, type of minded of people. We never had a society that grew out of vengeance and anger and hatred. No. Pero ni yo ni mis compañeros o la gente de la comunidad en exilio desarrollamos una actitud de venganza, de sufrimiento, de violencia. Because of the spiritual values and heritage that these masters carry with them, that cannot be destroyed by any force. That came to our rescue. Our refuge. Y esto fue gracias y debido a los valores de compasión que habían sido transmitidos de maestro a discípulo en esta tradición. Esos fueron unos valores que esta tradición nos pudieron transmitir y que fueron los valores, la compasión, los que en realidad acudieron a nuestro rescate. Yeah. So, see, today I'm here smiling and able to share some of my wisdom. Thanks to those masters. Those masters, thanks to those masters. This is how we continue the wisdom and tradition and teachings. Now, otherwise, it would have been lost completely, see. Así que hoy estoy aquí sonriendo, feliz, gracias a estas enseñanzas, gracias a esta tradición que se transmitió de maestros, a los maestros de forma ininterrumpida, esta tradición que se ha podido mantener a lo largo de todos estos años. But at the same time, I agree with you, because whenever a teaching takes hold in a new country, there's also local elements of culture ingrained, from over the time. So sometimes the cultural aspect can influence a lot. And that could not be a really good thing. That happens in the case of Tibetan Buddhism, in the case of any Buddhism or any religion. That happens. Pero también estoy de acuerdo contigo que en la transmisión del budismo, en la propagación del budismo, asume elementos culturales del país, de las culturas en las que se implanta,
y que a veces estos aspectos pues sí tiñen lo que es la esencia de la sabiduría primordial de la enseñanza del budismo con ciertos aspectos, pero esto pasa en todo tipo de budismo y en todas las religiones. And as far as the Tibetan Buddhism is concerned, it is open for all. We even have women teachers, we have women deities, and practice of women enlightenment. This is something very, not that we have not a lot of women teachers, but the actual ideals, practice of women enlightened is very common in the Tibetan Buddhism. Y por ejemplo, en el budismo tibetano la figura femenina es muy importante y se hacen muchas prácticas, hay mujeres que enseñan también y la figura de la dakini, el principio femenino dentro del budismo. La figura femenina es muy importante y hay muchas prácticas que se realizan sobre la base de la figura femenina. But now in the West we are hopefully, looking at more women teachers, Buddhism, in the near future. Y por supuesto que ahora en Occidente también estamos viendo que haya también más mujeres que enseñen dentro de Occidente. I'm more than happy to give my place for a woman. Y estaría muy feliz de ceder mi lugar a una mujer. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Y la pregunta que tenía para el doctor García Campaño, por favor. ¿Se me oye? Sí. Hoy mismo he oído en los telediarios de ámbito nacional, en la televisión, me hacían eco de una noticia de que el actual gobierno quería hacer desaparecer de los centros de salud, y entiendo que también centros públicos como colegios y demás, lo que llaman ellos las pseudoterapias. Y pues quería, si nos puede comentar esta noticia y, por tanto, cómo afectaría, por ejemplo, pues eso a todo lo que usted mismo con su labor ha hecho para introducir el mindfulness en el ámbito médico hospitalario, por ejemplo. Gracias. No afectaría para nada. Mindfulness tiene tal evidencia científica que no va a tener ninguna repercusión. Esa es por eso te decía, en Gran Bretaña, mindfulness se está incorporando de forma sistemática a la salud, a la educación, etcétera. Lo mismo en Estados Unidos y también en España. Quiero decir, nosotros tenemos contacto con gobiernos regionales, etcétera, y hemos asesorado de alguna forma también al gobierno central sobre la implantación de mindfulness. No afecta por lo que te decía. Es una de las áreas donde más evidencia científica hay. Lo siento ser de nuevo yo, perdonad. Lo que sucede es que la pregunta que ha hecho la persona antepenúltima me ha parecido muy interesante en relación a la mujer dentro del budismo. El maestro ha dado una explicación, pero dentro de esa explicación a mí me ha faltado que ha dicho que había muchas teachers, pero no había leaders, ¿vale? No hay líder, no hay un líder, no hay figuras jerárquicas importantes. Entonces, ¿cómo queremos llegar a todo el mundo si nos estamos comiendo al 70% de la población, que son mujeres? I'm here for that. Estoy aquí para eso. You want to say? Yeah. Now you see, it's really traditionally there's a lot of cultural influence. Not only Asia, West also. There's a lot of male dominance, male culture, male oriented. It used to be like that everywhere. Sí, bueno, como ya he dicho, es verdad que culturalmente hay una gran influencia cultural, tanto dentro del budismo en Asia, pero también en Occidente, y lo que afecta a los puestos de mujeres. Women were not even allowed to vote for some time, in the past. It came later on. Y no hace tanto tiempo que las mujeres adquirieron el derecho de voto. So it's a very cultural thing, see, of the past.
Así que es algo muy cultural que proviene del pasado. So now, we are living in a free world. We are living on a world of equanimity, hopefully. Yeah. Pues ahora estamos viviendo en un mundo libre, el que tiende cada vez más a la igualdad. And that cultural change must be there. Y ese cambio cultural debe producirse. So, woman who has the potential to become a leader, spiritual leader, absolutely. There's no one stopping it coming from, to become a good spiritual leader. Now we need it. Now is the time. Y por supuesto que sí, mujeres que tengan el potencial de convertirse en líderes espirituales, ahora es el momento de dar un paso adelante y de que sea así. But one thing, please keep in mind, nowadays, I know this divide between men and women becoming very strong in the world now. Y esta división, es verdad que tenemos que ser conscientes, esta división entre hombres y mujeres ahora se está manifestándose de forma muy clara en el mundo. We should not start any kind of project, any kind of path based on a sense of vengeance or anger or hatred. This is not nice. We should begin any project on the basis of healing approach, healing compassion. As a Buddhist, then we can totally really change. See, we need more women into the spiritual leadership, definitely. Pero también tenemos que tener cuidado con algo, no deberíamos empezar ningún proyecto sobre la base de la venganza o del odio. Al contrario, tenemos que partir desde una base de sanación. Y por supuesto que sí, en este cambio cultural que se está produciendo ahora, el liderazgo espiritual femenino por parte de las mujeres es necesario y es algo que va a ocurrir, que tiene que ocurrir. So I look forward to really see some bright women taking the central leadership of spiritual path. That will be a wonderful inspiration to many. Y por supuesto que sí, que espero con impaciencia ver cómo mujeres capaces asumen el liderazgo espiritual. Es algo que espero, que tengo muchas ganas de ver. Thank you. Sí, que yo solo quería acabar rompiendo una lanza por el budismo en este sentido, porque desde la perspectiva histórica fue la primera tradición religiosa que incluye comunidades monásticas femeninas, ¿no? Entonces, con todas las limitaciones que evidentemente tiene, como otras religiones, etcétera, sí que Buda aquí da un paso que no se había dado anteriormente y que le costó mucho, porque sí que había también movimientos importantes en su comunidad contrarias a esta postura, ¿no? Entonces, evidentemente todo es poco, pero sí que el budismo fue innovador en este sentido, ¿no? Comparado con otras tradiciones. Ok, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado mucho, tanto como por aquí. Muchísimas gracias al doctor García Campayo por esta... Y muchísimas gracias, por supuesto, al venerable Yétrul Jigme Rinpoche por su presencia en España, que es siempre un gran placer para todos, fuente de inspiración y de mucho más. Muchas gracias, Rinpoche.